Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud. Vamos a dar inicio a este nuevo podcast del día de hoy y para mí es un gran honor estar al lado de un buen amigo, el doctor Marino Antonio Capurso García. Bienvenido, doctor Capurso. Gracias. A este nuevo evento de podcast. Y no quiero que comencemos sin darles un poquito de la reseña curricular del doctor Capurso y pues él hizo sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Guadalajara, es especialista en cirugía general en el American British Coldwell Medical Center, hizo una posespecialidad en patología mamaria en el Instituto Europeo de Oncología en Milán, Italia, está certificado como instructor en simulación por parte de la Universidad de Harvard y es instructor y director del curso de manejo inicial del paciente traumatizado ATLS. También actualmente es el director del coordinador del Centro de Perfeccionamiento de Habilidades y Destrezas Médicas del Hospital General de México, el Hospital Doctor Eduardo Liceaga. Pues bienvenido, doctor Capurso, a esta su casa, que es el podcast de Redesim. Muchísimas gracias, doctora Vianney. Como siempre, un gusto de veras de estar con usted. Y Vianney ya sabe que se te quiere mucho, así que me da un gran gusto estar aquí y compartir un ratito con ustedes. No, muchísimas gracias. Pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema que nos tiene hoy aquí en este momento. Y algo muy importante es que la simulación se ha desarrollado en las instituciones de educación de manera importante en la última década. Sin embargo, la simulación todavía no llega a ser tan empleada por diferentes factores dentro de las instituciones de salud. Aquí viene nuestra primera pregunta. ¿Por qué tener un centro de simulación o un laboratorio de simulación dentro de un hospital? ¿Cuál es la relevancia de esto? ¿Cuál es el beneficio de tener un área específicamente de simulación dentro de una institución en salud? Doctor. Gracias. Resulta por demás algo que a veces cuesta entenderlo, porque lo primero que piensan cuando hablamos de un centro de simulación es el costo, ¿no? Y ahí entonces empezamos a entrar en pánico y pensamos que esto va a costar un dineral y no funciona. Ateniéndome específicamente a la pregunta de por qué tenerlo, vas a dar cuenta que es la comodidad de tener un centro de entrenamiento. Es como hablar de que tuvieras un gimnasio dentro de tu área. Y parece algo ilógico, pero date cuenta de que a veces los hospitales se preocupan más por tener un gimnasio o una alberca dentro de sus instalaciones para darle comodidad a los médicos, pero no le dan un centro donde se pueda entrenar. Y aquí tiene dos visiones. Una, el asunto es que al tener tú un centro de simulación en tu área, cuando tú detectas una necesidad de capacitación, no tienes que volcarte a pensar, ahora me tengo que trasladar, por ejemplo, a la universidad o tengo que trasladarme a otro, que implican tiempos y permisos, etcétera, que esto obliga obviamente a perder la iniciativa y a hacerlo completamente más difícil, ¿no? Y esta es quizá una de las primeras perlas. Tener un centro de simulación no significa que tengas que tener un número de metros cuadrados para tener un centro de simulación. A veces basta que tengas un área pequeña donde puedes apartarla para poder tener, digamos, la privacidad en la que te puedas concentrar con los alumnos en lo que tú quieres hacer. Entonces, a veces dejaron la propia consulta externa de 5 a 7 de la noche, está sin trabajo, pues ahí en esa área yo voy a instalarla y voy a hacer mi propio centro. Entonces, no tengo por qué pensar en el centro de simulación como algo que tiene que tener paredes propias, porque también tendríamos que estar hablando de que existe la simulación in situ, pero no hay que equivocarnos. Ahora, la importancia no solamente es una,
la comodidad, pero la ganancia. A veces surgen ideas porque reconociste que hay una necesidad educativa o una necesidad de capacitación porque hay una detección de un problema. Y detrás de ese problema hay un área de capacitación. Entonces, crear todo ese engranaje y poderlo llevar a cabo, tienes la oportunidad de que quienes están involucrados en ese problema también sirvan de una retroalimentación. No es lo mismo tener que dar, como antes nos limitábamos solamente a hablar del problema o de las posibles soluciones, sino que estás pasando con la simulación a poner en práctica lo dicho. Y esto es una diferencia abismal. Ahora, si tú a eso, sobre todo con médicos dentro del área hospitalaria que tienen el tiempo tan acotado, tú lo tienes dentro de tu área, es mucho más fácil que convenzas a un médico que a lo mejor está tapado de trabajo, le dice, oye, nada más vas a perder tanto tiempo, organízalo, aquí te lo voy a poner, a que tú le digas, no, es que te tienes que salir de aquí para ir a tal lado donde tienen las herramientas que puedas utilizar para formar el escenario que necesitas para dar la capacitación. Eso es una apuesta al fracaso. Entonces, está muy lejos de pensarse que tener un centro de simulación en el área es una inversión que no tiene, que no se va a autofinanciar. Tarde o temprano, los resultados que dan te van a decir que valió la pena. En tiempo, en espacio, la inversión que hiciste y los cambios que logras, que de otra manera son mucho más difíciles. Entonces, la otra cosa, cuando tú tienes un centro de simulación es como tener un laboratorio, porque de hecho eso es lo que es, en el que tú como le dices, oye, cuando me vayas a hacer el centro de simulación, hazlo mirando hacia el área del servicio. ¿Por qué? Porque yo quiero que entiendan los que vienen aquí, que lo que nosotros practicamos en este lugar es lo que ellos tienen que realizar ahí enfrente. De nada sirve lo que nosotros podamos practicar en este sitio si cuando estás en el área real no lo logras llevar a cabo. Entonces, este es un lugar que tiene, como dicen, permiso para equivocarte, corregirte, mejorarlo y vas a ofrecer soluciones cuando vayas allá enfrente. Pero no olvides que tú tienes que hacer en este laboratorio lo que se necesita allá enfrente y eso no lo tienes que perder de vista. Sí tiene definitivamente una gran ventaja. Sí, no, escuchándolo, me vienen a la mente varios aspectos importantes, porque el tema en sí es la simulación en las instituciones de salud, no propiamente el centro de simulación en el laboratorio. Y como bien lo dijo usted, doctor Capurso, un encuentro con la simulación que beneficia bastante los procesos de un hospital, los procedimientos de un hospital, es la simulación in situ. Entonces, yo creo que esta parte de no tener paredes es una parte esencial, o sea, que quiere decir que a lo mejor no es de que tengas toda la tecnología o toda la infraestructura de un centro de simulación, pero tú puedes hacer simulaciones en ciertos espacios dentro del hospital, obviamente bien planeados y organizados, informada a la gente para que no se estrese, como por ejemplo en los códigos Mater, los códigos infarto, o todo el proceso de atención de un paciente, ¿no? La consulta externa, etcétera, ¿no? Cómo dar malas noticias, son aspectos relevantes donde se aplica la simulación, ¿no? Y hay una cosa que acaba de mencionarse aquí, es muchas veces mandan a tomar cursos determinados, PLS, ATLS, sí, pero van y entrenan al personal y después de que entraron en ese curso, no lo van a poner en práctica hasta que se presenta la situación. Obviamente, nada más por decir algo, en el transcurso de un año a lo mejor nunca lo pones en práctica y está bien demostrado que lo que no se practica tiende a olvidarse. Puede quedarse corto. Entonces, aquí la idea de que tu sistema dentro del hospital tengas cómo crear una simulación, no necesito esperar a que el paciente llegue con el problema, sino que tú vas a entrenar ahora a tu equipo. Y tu equipo tiene que funcionar en base a determinados escenarios que seguramente son los que con más frecuencia has detectado que se presentan y ver cómo reaccionan en eso, pero lo están haciendo en un ambiente completa y absolutamente controlado. Entonces tiendes a corregir errores, tiendes a detectar inclusive cuáles son las deficiencias y entonces
ahí es donde tienes que hacer más hincapié, a lo mejor desde tu equipo hasta la forma de funcionar cuando no hay una buena comunicación, como acaba de decirlo, y sobre todo en un punto que es difícil de tocar, las destrezas no técnicas. El que tienes que entender que trabajas con un equipo y no que trabajas de forma individual. Y eso a veces resulta muchísimo más laborioso, porque como muchas veces le digo a mis alumnos, el problema no está en que no supieras intubar, el problema es que tu entorno en el que tú tienes que intubar es un auténtico desastre. Entonces, cada quien está haciendo lo que Dios le da a entender con las mejores intenciones y con los peores resultados. Entonces, pero si yo no lo pongo en práctica, entonces obviamente no se van a poder percatar. Esa es la parte quizás más exquisita de este proceso, cuando a través de un escenario tú los confrontas con una realidad en la que chocan y dicen, yo creí que lo sabía hacer. Sí, tú sabes hacer la intubación, papá, pero manejar tu equipo, o sea, me refiero a tu equipo de gente que te está ayudando, eres un verdadero desastre. Entonces, vamos a trabajar en tus habilidades de comunicación, en cómo manejar a tu equipo, cómo das las órdenes, y le cambias la vida. Y a los muchachos, y bueno, y ahorita quiero corregir esa expresión, les encanta. ¿Dónde yo he encontrado, y a lo mejor me adelanto con esto, una gran resistencia? Siguen pensando nuestros contemporáneos que el centro de simulación solo es para los residentes, para los internos, para los de pregrado. ¿Y tú? O sea, o tú crees que tienes un chip integrado que te va a decir todo. Esos mismos errores que estás viendo allí son los tuyos. Que entonces, nos estamos actualizando como los programas de cómputo, terrible, ¿no? Automáticamente, ¿no? Es que piensan que se van. A ver, entonces, quizá uno de los temores que no hemos logrado superar, mi querida doctora Vianney, es que el médico en general, y estoy hablando de todas las especialidades, el que tú lo convenzas de, oiga, miren, vengas aquí vamos a, o yo se lo llevo yo, le monto el escenario para que ustedes practiquen, los mete en una situación de pánico porque sienten que tú los estás probando, que tú los estás retando, que digo, oye, no, tiempo fuera, oye, yo voy a estar allí, pero yo no voy con el ánimo de juicio. Esa parte nos está costando todavía muchísimo. La gran mayoría de los profesores que tienen la mejor intención de involucrarse con la simulación son incapaces de tolerar que digas que ellos van a ser parte del personal que va a trabajar en el escenario. Eso los somete a una situación de que casi los quieres humillar. Y perdemos una gran oportunidad, porque ellos deben de ser las cabezas, pero si la cabeza no está bien organizada, va a resultar hasta cierto punto más bien humillante, cuando mejor el residente le tenga que decir, doctor, si me permite, hágase un ladito, doctor Capuzzo, porque me resulta que me está estorbando. Salió peor. Entonces, ojalá podamos superar esa curva en la cual, oye, yo quiero practicar, ¿no? Y yo traigo a mi enfermera y estos son mi equipo y yo quiero ver cómo me desempeño y estar dispuesto, oye, no sé, me ve una grabación y dice, mano, aquí creo que podemos mejorar esto, ver áreas de oportunidad, no pruebas. Claro. Y usted abordó un punto que va directamente relacionado a la siguiente pregunta, que ya adelantaste un poquito de esta respuesta, ¿no? Que ¿cuáles eran estas dificultades que tú, en tu experiencia, presentaste al desarrollar los programas de simulación dentro de tu centro de simulación y dentro de el sistema dentro del hospital, ¿no? Educación continua del hospital. Ya nos platicaste un poquito de esto y esto te lo comento porque, mira, en el IMSS, nosotros como médicos trabajamos 8 horas, pero realmente laboramos 6 horas y media, porque te dan 1 hora y media de capacitación, que es para que tú te capacites. Y entonces eso te da la oportunidad de que de alguna manera normativamente pudiera ser que, bueno, estén condicionados a que vayan a los centros de simulación y que se capaciten. Eso por un lado. Las instituciones de salud, cada una es diferente, ¿no? El ISSSTE, Secretaría de Salud, el Estado, o el sistema de salud en el Estado de México, en los estados, son distintos, ¿no? en estos aspectos.
pero considero que qué tanto se ha trabajado, qué tanto es barrera, que no se destine un tiempo definitivamente a la capacitación continua de los médicos, del staff, de los médicos de base, porque eso es cierto, yo me siento evidenciado, yo me siento evaluado si voy al centro de simulación, y eso es uno de los motivos por los cuales no se integran los equipos médicos, los equipos de salud, ¿no? Y creo que tenemos una población a la cual debemos de llegarle. ¿Qué complejidades tú presentaste? Y perdóname con toda la confianza que te tengo, Antonio, pues, ¿qué complejidades se presentaron para desarrollar estos programas de simulación y también para ir consolidando este centro de simulación que ustedes tienen? Claro, permíteme compartirte algo. Yo diría que el principal problema al principio era orden. Y con orden me refiero, ¿dónde está el programa? Y sigue siendo una cosa ahorita que choca, pero gracias a Dios empezaron a entender para dónde íbamos. ¿Por qué? Porque veían el centro de simulación y veían los maniquís y automáticamente para la gran mayoría sigue siendo de, vengo a practicar con los maniquís. A ver, esa es una parte solamente y la parte más quizá menos importante de lo que debería de ser, pero para muchos sigue siendo, no, es que yo estoy enseñando a cateterizar con los maniquís, sí, pero perdón, ¿dónde está tu programa? Primero, entonces, esa quizá sea la barrera. Si yo tuviera que dar un consejo de qué es lo primero que tendría que hacerse para superar, es definitivamente crear un programa. Hacer entender que no vas a poder estar aquí si no hay un programa. ¿Y qué me refiero con un programa? ¿Dónde están tus objetivos? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y a veces esa es la pregunta más difícil. Quiero que aprendan a colocar un catéter. Ok, pero desmenúzame cada uno de los pasos en los que tú quieres que esto vaya a lograrse, dónde detectaste que estás viendo los problemas, si es que los notaste, qué es lo que tú al final quieres que el que está aquí participando, y no, por eso no pongo alumno, porque no son alumnos, participante, el que viene a recibir esta capacitación, ¿qué es lo que al final tú quieres? Yo quiero saber cuál es el producto que tú quieres, ¿no? Entonces, ahí te enfrentas a que muchos quieren llegar sin programa. Venimos a esto, no venían, como yo le digo cuando llegan, y esto es difícil. Venimos a esto, no, tiempo mal empleado. Venían, no van a entrar. ¿Por qué? Porque no hay programa. Y mientras no haya programa, no vas a entrar. Porque entonces lo que haces es pura práctica deliberada, sin sentido, sin un afán, sin un objetivo claro. No te dicen a dónde quieren ir. O el otro problema. No, bueno, sí voy a hacer el programa. Y entonces te ponen 25 objetivos. Un solo curso. Y tiempo fuera. No hay manera de que cumplas todo esto en un solo programa. Y lo quieren hacer después los tiempos, ¿no? Quieren, y no me dejarás mentir. A ver, quiero que aprendan a colocar catéteres. Bueno, ok. ¿Cuánto tiempo vas a emplear? ¿No? Entonces, no, pues yo creo que con un día es suficiente. No, a ver, tiempo fuera. Obviamente que no. Entonces, este tipo de cosas son las más difíciles. Si yo te dijera, oye, ¿cuál fue el problema más importante que tuviste? Fue hacer entender que esto no puede funcionar sin un programa. Afortunadamente la dirección sí lo comprendió muy bien. Y entonces era, si no hay un programa autorizado, no hay manera de que esto pase. Esto obliga a un orden. Y es orden no solamente para el que está dirigiendo el curso, sino para los que se integran. Pero trae una ventaja. Y dentro del programa, yo diría algo que a nosotros también tuvimos que superar. Evaluación. Eso es una palabra terrible, pero estaban totalmente acostumbrados a que llegaban y se sentaban en plan esponjita. ¿Qué me van a dar? No te voy a dar Gerber. O sea, yo necesito que tú hayas leído algo, hayas venido con algo para que empecemos a tener realmente un avance. Porque si no, tus instructores, si tú lo sabes, se desgastan porque de repente hay el que sí leyó, el que no tiene ni idea y el que está allí porque lo mandaron. Entonces, es un galimatías porque el instructor tiene que estarlos enamorando y se pierde tiempo con el que no ha leído ni jota,
o con el que de plano no quiere estar. Y entonces el que sí quiere, el que está enterado, está completamente atenido a que los otros lo van retrasando. Entonces, y la evaluación es una forma también de diferenciar o de hacer valer el trabajo. También fue un choque porque en el hospital estaban acostumbrados a, yo me siento, recibo la clase, trato de no dormirme, o si no, de plano me vale, me duermo y ya me voy. Esa es una gran ventaja de la simulación. No te permite eso porque es el tiempo que inviertes es hazlo, hazlo, hazlo. Aquí es, ven, quiero verte en acción, quiero ver cómo lo hacen, no me lo digas. A veces tú los tienes y los has visto que están en el salón y son unas auténticas fieras. Pero los pasas al taller y digo, a ver, todo lo que usted me contó, póngalo aquí, aquí está el escenario, todo suyo el paciente, y se te quedan viendo y empiezan, bueno, yo le diría, no, tiempo fuera, no me lo digas, hazlo. La simulación tiene esa magia. Cuando los enfrentas al que lo tengo que hacer, lo que yo dije que sé, entonces es otra situación. Pero al final es, te voy a evaluar. Y esa palabra no les gusta. Entonces, al principio se sentían hasta cierto punto, doctora, ofendidos. ¿Por qué? Porque yo le decía, oye, yo te voy a dar un papel en el que dice que tú viniste, pero no que aprobaste. Yo no te puedo dar un permiso para decir que tú hagas tal o cual cosa si tú no me has demostrado que tienes esa competencia. Entonces, vamos a quedar claro. Y como esto, no sé si ahí en el seguro es lo mismo, pero tú sabes que estos papeles que se les dan o los certificados que dicen que lo tomó y que lo hizo, pues sirven para los estímulos económicos. Entonces, todos venían con la misma cantaletita de vengo, me aguanto, me dan mi papel y feliz todo el mundo. Cuando le dije, sí, el papel está supeditado a que tú apruebes y tienes que aprobar el escrito y tienes que aprobar el práctico, entonces las cosas ya no gustaron. En un principio, cuando empiezan a ver que sí hay una diferencia y que es justo que quien más trabajó y se integró realmente reciba un reconocimiento, que en este caso es su aprobación a través de un papel que dice que sí lo sabe hacer, cambia todo. Entonces, yo te diría que la palabra que pudiese resumir de mis dificultades fue disciplina, orden. Muchos se van a retirar, muchos. Cuando empezamos eran de, bueno, si te vas a poner, te dicen, te pones en plan difícil, entonces no voy. Pero cuando empiezan a ver que aquellos que sí van siguiendo la línea obtienen una diferencia, eso les cambia la vida. Entonces, si tuviera que dar, insisto, un consejo es, crea tu programa. Trata de que sea un programa sencillo que lleva de la mano y apóyalos. Porque esa es otra cosa. Muchas veces vas a quiero hacer tal cosa, aquí está el papel, llénalo y después viene. Y cuando tú te enfrentas a los papeles, dices, Santa María Virgen, no tengo ni idea. Si es una persona novel que tiene entusiasmo y nunca ha estado involucrado con la simulación, no lo puedes abandonar. Para crear un escenario, pues todos sabemos que crear un escenario no es tampoco como soplar y hacer botella. Entonces necesita tiempo y necesitas un apoyo. Para eso estás tú. Si tú dices que tú eres un coordinador, si tú dices que tú tienes que estar pendiente de eso. Entonces son las dificultades, yo te diría, esa es una, y ello permite que también las personas que vienen a capacitarse se comprometan. Entonces necesitan, miren, voy a decir algo tan sencillo, Yanei, técnica de lavado de manos. Y tú le preguntas a todos, ¿te sabes la mano? Sí. O sea, por favor, yo me lavo por favor, claro. Hasta todos los días. Bueno, ahorita te voy a poner un pañuelo y quiero ver cómo te lavas la mano, con los ojos cerrados. ¿Sí? Y cuando ves los resultados, dices, es que a mí nadie me lo había explicado. Eso es algo extraordinariamente maravilloso que tiene la simulación. Que de repente están haciendo las cosas como toda la vida se lo han hecho. Y de repente, tiempo fuera, mira, ok, ¿te fijaste en tal punto? Si tú haces esto, pasa esto. ¿Crees que sea lo lógico? O sea, ¿crees que es lo mejor? No, es que es que siempre lo había hecho así, pero nadie me lo había dicho. Había vivido con el error todo el tiempo, ¿no? Pero lejos de sentirse molesto, obviamente dice, oye, sí se puede hacer mejor. Y lo hace. Entonces salen muy contentos y cambia todo. Si me dieras la otra cosa que te diría que me ha costado, aparte de la disciplina, es el compromiso de ir. Y esto lo conoces.
te separan, te dicen, mira, Vianey, yo le voy a mandar a mis muchachos para que vayan a hacer esto, y de repente se te presenta uno. Y tú ya preparado todo esto, es un escenario para tener 6, para tener 3, entonces te llega uno y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ese tipo de cosas de falta de compromiso es algo que lamentablemente es difícil de vencer, la inercia. A eso es a lo que voy, ¿no? ¿Yo para qué voy? Pero afortunadamente otra cosa que te da la simulación es que los que participan son como pequeños, ¿cómo se llama? Regaderos de polvo, ¿verdad? Que van y dicen, oye, valió la pena. Porque lo vivieron, no se sentaron. Y cuando tú involucras a la gente, las cosas cambian. Porque la gente se siente parte de. Ahora imagínate cuando un afanador, cuando un camillero, y fíjense lo que estoy nombrando, te dice, Doc, yo ya hice todo eso, pero a mí me gusta lo que están haciendo ustedes. ¿Cómo hago para ser como usted? Yo quiero ser instructor. Yo quiero enseñar. A mí me gusta. ¡Wow! Entonces te pones una estrellita y dices, ya tengo uno. De todos los 50 que formaste, uno regresó. Todos los demás se fueron muy contentos, te aplaudieron y eso. Y te diré última cosa, la evaluación. Otra cosa que no nos gusta, pero ya es a nosotros. ¿Cómo te pareció el curso? O sea, la autoevaluación. El terror de que te vayan a criticar. Oye, si no hay una autoevaluación, es imposible que tú vayas a poder mejorar. Y tienes que convencerlos de que no es que te hablen bonito en la hoja porque tú les caíste bien, sino, oigan, no me digan nada más lo que les gustó, díganme lo que hay de posibilidad de mejorar o lo que a ti te gustaría que estuviera integrado porque tú vives el día a día. Claro. Y entonces de repente dice, oiga doctor, dígale a la doctora Vianey que en el curso a nosotros nos pasan estas cosas en la vida real y eso no está en el curso. Perfecto. Esa es una verdadera perla. Escucha a tu gente. Algunos no le escriben, algunos te lo dicen. Entonces, pero necesitas darle carta blanca para que hablen con libertad para cambiar. Pero de que cambia conductas, Dios mío, es completamente difícil. Si me conviaras otra vez a mí a regresar al árbol de dar pura clase, yo los mato. Yo me quedo solo con la simulación porque no hay manera de que la forma de involucrar no es la misma. No, pues precisamente, ¿no? Esto que nos estás platicando argumenta mucho de estos beneficios de la simulación, ¿no? Que implica esta parte de que favorece este aprendizaje reflexivo, este aprendizaje crítico, los juicios clínicos, y eso no se ve en una conferencia, una clase tradicional, donde llega el profesor y solamente repite aspectos teóricos que son memorísticos, ¿no? Cuando el participante interviene en una simulación, llámese escenario, práctica deliberada, pausa, discusión, cualquier actividad por simulación, pues se presentan estos aprendizajes experienciales, el aprendizaje emotivo, que tiene que ver con las emociones, estos aprendizajes que están muy bien argumentados en la simulación. Pero también planteaste unos puntos interesantes en los que es importante en el desarrollo de un programa de simulación. Si alguien lo está desarrollando y no conoce de simulación, va a ser un tanto muy complejo que lo pueda desarrollar bien. Y efectivamente, la parte del coordinador del centro de simulación debe de ser este líder que guíe a estos profesores que están interesados en desarrollar actividades por simulación, pero que las desconocen. Entonces ahí hay que romper también ese paradigma y empezar a capacitar y empezar a educar al personal de la institución de salud sobre simulación. A mí me ha tocado en mi institución que luego hablo de simulación y a veces es risorio, ¿no? Para unos, como que piensan que no sirve, desconocen el uso de la simulación y sin en cambio tengo otros compañeros que
utilizan la simulación para desarrollar cursos de ECMO, de medicina crítica, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos esta balanza todavía en México y en América Latina está esta balanza entre que sí desarrollamos la simulación y todavía hay una resistencia muy grande. Entonces, cambiar ese pensamiento dentro de la institución, creo que también es parte de la responsabilidad del educador en simulación que somos nosotros, ¿no? Y el otro punto que también me gustó mucho es que esta parte de desarrollar programas de simulación tienen que tomar en cuenta no solamente al pregrado, al posgrado con los residentes, sino al personal de base que va desde el afanador hasta los administrativos y directivos. ¿Por qué? Porque se puede enseñar con simulación muchos aspectos de procesos de gestión, procesos de atención y que implican a todo el personal, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy relevante y en ese sentido va mi siguiente pregunta. Estos programas que has desarrollado tú en simulación en tu centro han impactado de alguna manera, no me gusta la palabra impactado, pero han influido para que haya cambios en tu hospital. Se nota que hay simulación en el Hospital General de México y que esto haya influenciado cambios en el entorno en el hospital, en la atención del paciente, porque hay muchas áreas importantes, pero la más importante creo yo es la atención de calidad, la atención de salud del paciente. Definitivamente. ¿A qué se refieren? Mira, la voy a poner inclusive en un punto que a muchos del área administrativa les llama la atención. Cuando te dicen, la terrible palabra es, ¿estamos bajo acreditación o vamos a la acreditación o vamos por la certificación? Y entonces entra todo el mundo en pánico porque se dan cuenta del desastre que tienen. Bueno, entonces, el punto más importante, el impacto que hemos tenido, insisto, es que nosotros a lo mejor no nos dirigimos nada más al área de pregrado y de posgrado, y vamos que ahí tenemos inclusive alta especialidad, ¿no? Sino que aquí fue un área todavía que se había completamente abandonado, pero que para cuando tú tienes los procesos de acreditación es crucial. Y es precisamente el área, por ejemplo, camillería, afanadores, o sea, administrativos. Entonces, pensamos que esa parte no va a influir, y influye de manera bestial. Simplemente la satisfacción de decir, oye, ¿cómo impactó, por ejemplo, en el proceso de limpieza el hecho de que tú hayas hecho un curso basado en la simulación de técnicas de limpieza y desinfección? Y uno dice, no un curso teórico, un curso basado en la simulación, y tú dices, ah, caray, ¿cómo es eso? Pues si te da pena agarrar un trapeador, entonces ni pienses, ¿no? Pero te imaginas que cuando llegó el acreditador y agarran, pues ya ves que ahí los toman de sorpresa, ¿no? A ver, usted venga acá y platíqueme cómo va a hacer la dilución, o este cartelón que está, y le dice, esto pasó apenas, ¿eh? Sí. Y dice, no, yo no necesito el cartelón, eso me lo acaban de decir en el curso y el doctor me dijo que yo tenía que poner esto en tal cantidad y lo tengo y eso me da esta solución y me da tantas partes por millón y eso me lo acaban de enseñar en el curso y se hace de esta manera. Y yo dije, ay Dios mío, bueno, ya con eso ya pagaste. Entonces, ¿cuál es el impacto? Yo te diría que el impacto es seguridad en la persona, el darle valor a las personas. Y eso a veces no lo vemos, sino decir, es que ya se capacitaron. Sí, es cierto, lo saben, pero hay algo más. Les da una sensación de, yo puedo hacerlo. Sí. Yo valgo. Y eso es algo que estás, desde que entran, ustedes valen porque saben hacer esto. Y entonces, esa es la semillita que va. No, yo lo sé hacer. O sea, esa mujer habló con una seguridad que es lo que te va a dar. ¿Qué impactó entonces? Que ellos dicen, oigan, necesito que cuando usted se comunique lo haga de esta forma. Tiene que ver, o sea, tú acabas de decirlo, ese fue otro curso, basado en simulación, yo quiero que me pidas ayuda o yo quiero que me hables con el paciente. ¿Cómo haces para hablar? Tú que eres de intendencia, pero a ti se acercaron y te pidieron ayuda. Entonces,
Imagínate, el límite de esto es la imaginación de qué es lo que tú quieres que tu gente, que tu personal sepa. Y entonces sí ha impactado porque obviamente le pierden un mito a lo que es el área de capacitación. Yo te diría que mi primer impacto más importante es pensar que el área de capacitación es solo para estudiantes o para residentes o para personal en formación o médicos y enfermeras. No, ese mito tuvo que romperlo. ¿Qué pasó? Que ahora me encuentro con que hay personal de intendencia que cuando lo hace por convicción, no por obligación. Y porque saben que lo que están haciendo impacta, porque importa, porque ellos son importantes. Eso se lo enseñas tú ahí. Valorar, te valoras tú, entonces revaloras a tu gente y lo poquito que van haciendo impacta. Entonces ya no es algo despreciable, sino, oye, el hecho de que yo mantenga limpia el área es seguridad para mi paciente. Yo soy parte de decirle, usted es parte del hospital. Entonces ya no son palabras huecas, sino que van acompañados de un acto de seguridad porque le demostraste que lo que hace impacta. Entonces, yo te diría que ahorita sí ha sido muy importante. Ahora, a nivel, por ejemplo, vamos a irnos a los residentes y dices, oye, voy a dar un ejemplo práctico. Uno de los pasantes, y tú sabes que los pasantes mueven muchísimas cosas, estuvo con nosotros en uno de los cursos de manejo de vía aérea y tal. Su padre de esta pasante se enferma y estaba en Querétaro, se enferma de COVID. Y ella sale y va por él. Y lo trae de regreso. Y estas fueron sus palabras. Yo estaba preocupada por mi papá porque venía con insuficiencia respiratoria. Ojo, los dos papás son médicos. Y dijo, los dos enfermos. Y ahí se los traía. Y dije, lo que pasó por mi cabeza fue que si pasaba cualquier escenario terrible, yo sabía lo que tenía que hacer. No sé si entonces me logro explicar que alguien que inclusive va a hacer una especialidad en psicología, no de medicina crítica ni nada, se sentía segura porque ella había estado entrenando a otros en cuál eran los pasos que tenían que seguirse para manejar a un paciente. Y eso mismo ha pasado con otros residentes que decían, sí sabía intubar, sí sabía manejar al paciente, pero el asunto es que el entorno del equipo cambió. Y entonces eso se reduce a una sola palabra: seguridad en lo que yo voy a hacer y, oye, cómo te estás dirigiendo con el paciente. Volvemos a lo mismo, destrezas no técnicas. No es nada más, le digo, un chango bien entrenado puede intubar, pero yo no necesito changos, necesito personas. Entonces, el que tú mantengas eso ha cambiado definitivamente. Tú tienes razón en un punto, y acabo con eso. El impacto. El impacto, para poder hablar realmente de impacto, tendría que medirlo. Y eso tendríamos que pasar al segundo punto de la parte de la investigación, que nadie la quiere ver a veces. El área de simulación permite hacer investigaciones comparativas, etcétera, de perspectiva, para ver realmente y poder medir un impacto. Ahorita hablar de eso, tras 4 años que estamos haciendo esto, sería bastante presumido, porque no existe algo. Entonces yo te diría, hasta ahí llega mi percepción, ¿sí? Cuando llegan y son ellos los que te lo manifiestan. Cuando tú ves que antes un área que estaba prácticamente sola, ahora van y dicen, oye, queremos hacer esto y yo quiero participar en esto, y te retan a algo muy importante que agregaría a lo que tú dijiste. La simulación te permite que en el proceso de capacitación exista la innovación y la capacidad de sorprender, de, oiga, doctor, ¿y por qué no lo hacemos de esta forma? Ah, hijo, pues también está muy válida, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha dicho más de una vez. Recuerda que en simulación no hay soluciones perfectas ni soluciones únicas. Te permite precisamente ese abanico de, oiga, doctor, yo lo hago de esta manera. ¿Está mal? No, mijo. Si el resultado es el que se esperaba y el paciente está bien, eso sirve. Primum non nocere. Entonces, la capacitación te permite esa innovación, si podemos hablar de eso, de la creatividad.
vamos a hacer, y si lo hacemos de esta forma, y eso le da un estímulo muy, muy importante a otro porque origina investigaciones o áreas de oportunidad que de otra manera no las verías, porque es papel, no es tan sencillo. Ya. Muy interesante esto último y creo que con eso vamos a cerrar nuestra entrevista de esta importancia de la simulación en las instituciones de salud, de estos centros de simulación o laboratorios de simulación, porque algo bien cierto, no solamente es capacitar, sino desarrollar investigación. Las grandes universidades europeas, americanas, en Canadá, desarrollan mucha investigación. Entonces hay que hacerlo a nosotros también. Hay que ir desarrollando esta investigación, pequeñas, cualitativas, cuantitativas, de diferentes áreas, donde nosotros podamos solidificar aún más la simulación en nuestras instituciones. Sin duda alguna, pues nos quedamos con un sabor de boca de querer más. Quiero agradecer su presencia, doctor Antonio Capurso. Es siempre un honor platicar y dialogar. Espero que no sea la primera y la última vez. Creo que hay más para dar en este tipo de podcast. Lo vamos a compartir en Redesim y va a llegar a muchas personas para difundirlo. No sé si quiera cerrar con algo este podcast y si me gustaría que hiciera alguna puntualización de cierre, algunas conclusiones y para que abone un poquito después de esto. Gracias. Diría que solamente, si ya lo pensaron, a ti que lo estás pensando, ya no lo pienses más. Lánzate, hazlo, equivócate, pero hazlo. La simulación te lo permite. Entonces, deja de pensar en que vas a tener que una inversión bestial. Empieza por un cuarto. Empieza con un maniquí si quieres, o sin ninguno, pero algo que tú vayas creando. Pero dale oportunidad. La diferencia, esta cosa va a florecer contigo, sin ti y a pesar de ti. Créanme, o sea, esta cosa es una plantita que crece. Dejen de pensar en laboratorios gigantescos con cosas. Eso va a venir solo. Eso va a venir tarde o temprano. Primero, preocúpate en dar resultados. Preocúpate en formar a la gente cómo, y esa creatividad que llevas por dentro va a florecer. Deja que simplemente salga lo que tienes por dentro. Diría un amigo, déjate sentir. Y vas a ver que lo que sale de dentro de ti, ese profesor que llevamos todos por dentro, va a hacer cosas extraordinarias. Es lo único. Háganlo. Dejen de pensarlo. Solo háganlo. Sería lo más importante para mí. Yanei, muchísimas gracias por todo esto. No, gracias a ti, Antonio, y pues la simulación llegó para transformarme a mí y espero que también transforme a muchas de las personas con las que yo tengo interacción, llámense alumnos, llámense colegas, llámense colaboradores, y creo que la simulación es algo que se respira, que se ama, y que cuando ya la conoces, no la dejas, te enamoras de ella. Es una estrategia educativa muy dulce, muy empática, sobre todo. Es muy estimulante. Y creo que es muy importante tener estas bases, formar recursos humanos en simulación y desarrollar programas en simulación en las instituciones de salud. Me parece que es un paso que tenemos que llevar a cabo todos los días y favorecer. Pues muchas gracias, doctor Capurso, un abrazo. Un placer. Gracias nuevamente, mucha fortuna. Nuevamente. Como siempre, mi dama, un verdadero placer haber estado contigo. Que tengas una gran tarde. Hasta luego, doctor Capurso. Muy amable. Chao.